Hoy vamos a ver los contrastes de hipótesis, vamos a ver los fundamentos, cómo se plantea y cómo se resuelve un contraste de hipótesis. Luego vamos a intentar saltarnos en la medida de lo posible todos lo que son los teoremas estadísticos y vamos a ir más a la secuencia lógica del contraste de hipótesis, al planteamiento lógico. El contraste de hipótesis tiene mucho de estadística, pero no nos equivoquemos, tiene mucho más de lógica que de estadística. Bien, el primer planteamiento para hacer un contraste de hipótesis, la primera premisa es que siempre existen dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que son las que vamos a llamar. Lo más importante es que esas dos hipótesis sean complementarias, que una sea complementaria de la otra. O se cumple una o se cumple otra obligatoriamente, no cabe otra opción. Bien, lo siguiente es como la denotación, una se llama la hipótesis nula y otra se llamará la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre va a ser la hipótesis más sencilla y por el principio de parsimonia va a ser cierta mientras no se demuestre lo contrario. El principio de parsimonia lo que nos dice es que lo más fácil es lo que explica las cosas. Así que como la hipótesis nula es la más fácil, pues de momento es cierta mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, la hipótesis alternativa va a ser aquello que queremos demostrar. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que queremos ver si cierto parámetro poblacional, una media, una proporción, lo que sea, es un valor o no. La igualdad siempre es la más sencilla. Si que la media es 35, bueno, pues si la media de edad es 35, pues es 35 y ya está. Si no es 35, ¿qué es? Bueno, pues habrá que saber cuánto es. Entonces esa ya es un poco más complicada. Por tanto, la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad y la hipótesis alternativa va a ser siempre la desigualdad. Existen otro tipo de contrastes de hipótesis con desigualdades. Pero bueno, vamos a ir primero por el más sencillo, que es este, y luego ya en otros ejercicios veremos el caso más complicado, no más complicado, sino diferente, con desigualdades. Muy bien. Las herramientas para poder solucionar un contraste de hipótesis, la primera es el estadístico de contraste. Bien, el estadístico de contraste es una función de los datos y del valor del parámetro en la hipótesis nula. O sea, tiene que ser algo que podamos calcular a partir de los datos y a partir de la hipótesis nula. ¿Y por qué de la hipótesis nula? Porque la hipótesis nula es ciertamente no se demuestra lo contrario. Es decir, suponiendo la hipótesis nula cierta, que lo podamos calcular. Lo siguiente es que, si esa hipótesis nula es cierta, sepamos su distribución. Su distribución, porque claro, eso que podemos calcular es aleatorio. Entonces tenemos que saber su distribución bajo la hipótesis de que la hipótesis nula es cierta. Vale. Vamos a hacer algún ejemplo. Un contraste de proporciones. Estos ejemplos los tenemos en el formulario. Bien, un contraste de proporciones, que la proporción sea un valor, que la proporción no sea ese valor, ¿vale? La hipótesis nula nos está diciendo que la proporción en la población sea un valor determinado. Y nosotros tendremos que poner ahí, pues si la proporción es del 30%, 40%, el valor que sea. Bien, vamos a ver cuál sería su estadístico de contraste según el formulario. Pues según el formulario, es esta fórmula. Bien, vamos a reflexionar, vamos a ver si cumple la primera premisa. ¿Es una función de los datos y del parámetro en la hipótesis nula? Pues sí, porque mirar, esto es la proporción en la muestra. Recordad, lo que lleva un gorrito es que está calculado sobre la muestra. Luego, esto estaría calculado en la muestra y este valor es conocido, es supuesto en la hipótesis nula. Por tanto, se conocen todos los datos y esto es calculable. N es el tamaño de la muestra, por tanto es calculable. Además, y esto es lo que me refería con que no vamos a profundizar en las cuestiones estadísticas, se sabe que esta función, este estadístico de contraste, sigue una distribución normal 0,1 siempre y cuando la proporción tenga un cierto valor. La proporción valga ρ sub 0. Es decir, que se cumpla la hipótesis nula. Si se cumple la hipótesis nula, esto sigue una distribución normal 0,1. Vamos con otro ejemplo. Diferencia de media, un contraste de media. Si la media es un cierto valor o no lo es. Por ejemplo, la media del índice de masa corporal es 25 o no es 25. Pues eso sería un ejemplo.
Vamos a ver quién sería su estadístico de contraste según el formulario. Pues según el formulario es esta fórmula. ¿Y esto es una función de los datos y del valor del parámetro en la hipótesis nula? Pues sí, porque mirar, esto es la media calculada en la muestra y esto es mu sub 0, que es lo que nos propone la hipótesis nula. Y además está dividido por S, que es la desviación típica en la muestra, y N, que es el tamaño de la muestra. Pues conocida la muestra y suponiendo la hipótesis nula cierta, todo esto es conocido y además, por estadística, se sabe que esto sigue una t de Student con n-1 grados de libertad. Si supiésemos bastante estadística, pues podríamos entretenernos en demostrar que sí, efectivamente, esto sigue una distribución t de Student con n-1 grados de libertad. Como no es el caso, pues nos lo vamos a creer y ya está. Bien, más cosas en el contraste de hipótesis. Esto es tomar decisiones, si me quedo con la hipótesis nula o me quedo con la hipótesis alternativa. Tomes la decisión que tomes, te puedes equivocar. Pero estaría bien poder controlar la probabilidad de equivocarte. Sí, me puedo equivocar, pero es poco probable, eso es lo ideal. Pues vamos a ver cómo nos podemos equivocar. Bien, nos podemos equivocar de varias formas. Vamos a ver este cuadro, donde aquí aparece la decisión que nosotros tomamos, que puede ser la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, y la realidad, por cierto, desconocida, obviamente. Pero la realidad, aun siendo desconocida, puede ser la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Aunque tú no la conozcas, puede ser una de las dos, eso no lo quita. Bien, podemos tomar una decisión que nos quedemos con la hipótesis nula y que la realidad sea la nula, por lo tanto no habría error, o quedarnos con la alternativa y que la realidad sea la alternativa. En este caso, en esta diagonal representa la situación donde no cometemos errores en nuestra decisión, pero también podríamos quedarnos con la hipótesis nula y que la realidad sea la alternativa. En ese caso estaremos cometiendo un error llamado error de tipo 2 o beta, o quedarnos con la hipótesis alternativa y que la realidad sea la nula. Por tanto, estaríamos cometiendo el error de tipo 1 o alfa. Bien, estos son los dos tipos de errores. Ambos errores están relacionados. No podemos decir, bueno, yo voy a tomar decisiones haciendo que la probabilidad de los errores sea pequeñísima. Hombre, un segundo. Se puede hacer, pero no es sencillo, porque los errores están relacionados. Si yo hago alfa muy pequeño, obligo que alfa sea muy pequeño, puede ser que también beta se haga muy grande. Con lo cual, está bien tener errores pequeños, pero ojo, cuando haces uno muy pequeño, el otro se te puede hacer muy grande. Es decir, la probabilidad de cometer un error, hacer que la probabilidad de cometer un error sea muy pequeña, puede obligar o puede hacer que la probabilidad de cometer el otro tipo de error sea muy grande. Así que vamos a hacerlos pequeños, pero no tremendamente pequeños. Como he dicho antes, se puede resolver el contraste controlando la probabilidad de ambos errores, pero no es sencillo. No es sencillo. Para ello tenemos que conocer lo que se llama la función de potencia, que es la función de probabilidad de cometer el error de tipo 2. Y conocer esa función no siempre es sencillo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente controlaremos el error de tipo 1. El error de tipo 1. Si nos quedamos con la hipótesis alternativa, probabilidad de equivocarnos. Eso es lo que vamos a controlar. Ese error va a estar siempre controlado, alfa va a estar siempre controlado. Y desearemos que esa probabilidad sea pequeña. Normalmente cogemos que esa probabilidad sea de un 10%, un 5%, un 1%. Y a valores más pequeños estamos a riesgo. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo para poder ver cómo se construye, cómo se hace un contraste de hipótesis. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es una proporción. Tenemos aquí el ejemplo que la proporción sea un cierto valor o que no sea ese cierto valor. Si suponemos la hipótesis nula cierta, como os he dicho antes, el estadístico de contraste que hemos visto sigue una distribución normal 0,1. Bien, por estadística sabemos que cuando calculamos una proporción en la muestra, lo que esperamos que salga es la proporción de la población. Ojo, esperamos que salga este rho sub 0 que en principio es desconocido. Que sí, que la hipótesis nula nos ha dado un valor, pero se supone desconocido.
Bien, por tanto, la esperanza de lo que pasa en la muestra es lo que tiene que pasar en la población. Y si la hipótesis nula es cierta, eso que pasa en la población es rho sub 0. Por tanto, tendríamos este resultado. Eso significa que la resta, la esperanza de esta resta tiene que ser 0, porque la esperanza, como este es el mismo valor, pues la esperanza, esto se supone que va a valer esto y esto lo mismo, por tanto, te tiene que dar 0. Si el numerador del estadístico de contraste, que es esta resta, nos da 0, 0 dividido entre lo que quieras, va a dar 0. Luego la esperanza, si la hipótesis nula es cierta, lo que espero que salga cuando vaya a calcular esto es 0. Vamos a reflexionar. Tenemos que la distribución es una normal 0,1, por tanto, esta es la pinta que tiene la distribución, y tomamos valores en torno a 0, es decir, que valores en torno al 0 apoyarán a la hipótesis nula. Vamos a considerar un 95% de probabilidad, es decir, todos estos valores que estén por aquí, vamos a considerar que son 0, que es algo normal, el 95%. Lo que pasa es que si esos valores, ¿vale? Vamos a delimitarlos para poder decir ¿qué vamos a considerar que es cerca y que es 0? Bueno, pues si hemos considerado el 95% de probabilidad, haciendo el dibujo, estos valores representan el percentil del 0,025 y el percentil del 0,975 por una distribución normal 0,1. Es más difícil decirlo que entenderlo. Bueno, me toca decirlo. Bien, esos valores son, si los buscamos en las tablas o en Excel, nos da que es menos 1,96 y 1,96. Es decir, que si cuando yo calcule esto, me sale un valor entre estos dos valores, entre menos 1,96 y 1,96, pues esto va a ser hasta cierto punto compatible con la hipótesis nula. La hipótesis nula es compatible con que me salga algo entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque esto se lleva el 95% de probabilidad de estar en torno al 0, pues bueno, todo esto, pues sí, venga. Lo consideramos prácticamente 0. Pero ¿qué pasa si está más allá del 1,96? Pues eso, hombre, eso ya es difícil, ¿no? Ya no es probable, es extraño, Lo que no es probable es extraño. Por tanto, que me salga un valor lejos del 0, más allá del 1,96 es extraño con la hipótesis nula. Por tanto, como es extraño con la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis alternativa. Bien, ¿cuáles son? Si hemos seleccionado un 95%, ¿qué nos quedan estas dos colas? Pues esas dos colas nos queda 0,05. A eso es lo que llamaremos alfa. Esto se llamará alfa medios y alfa medios porque lo hemos partido en dos trocitos. Si la hipótesis nula fuera cierta, vamos a reflexionar, si la hipótesis nula fuera cierta y a mí me sale un valor aquí, hombre, eso puede pasar. Puede pasar que la hipótesis nula sea cierta y yo al calcular el estadístico de contraste me dé un valor por aquí. ¿Pero qué probabilidad tiene eso? Me estaría equivocando, por supuesto. ¿Qué probabilidad tiene? Solo el 5%. Y por definición, ¿qué sería? Hombre, te estás quedando con la hipótesis alternativa. Y podrías estar equivocándote, pues eso es la definición de error de tipo 1 o alfa. Por eso le llamamos alfa medios. Por eso le llamamos alfa medios. Muy bien, pues hasta aquí el ejercicio o la reflexión de hoy. Y en breve os pongo un ejemplo un poco más concreto.